Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 1 de la materia Estrategias de Internacionalización Empresarial del doctorado en Comercio Exterior y Aduanas. En esta sesión veremos conceptos clave y teorías de la internacionalización. El objetivo general de este subtema es que al finalizar la sesión ustedes puedan evaluar los conceptos fundamentales y las principales teorías de la internacionalización empresarial con el propósito de explicar los factores que impulsan la expansión de las organizaciones hacia los mercados internacionales y valorar su aplicación estratégica en el contexto del comercio internacional, las aduanas y la competitividad global. La internacionalización empresarial, jóvenes, constituye uno de los procesos estratégicos más importantes dentro de la economía global contemporánea. La creciente integración de los mercados, el desarrollo tecnológico, la digitalización, los acuerdos comerciales y la transformación de las cadenas globales de valor han modificado profundamente la forma en que las empresas producen, comercializan e innovan. Actualmente, competir únicamente en mercados nacionales representa una limitación para muchas organizaciones. Las empresas buscan expandirse internacionalmente para incrementar sus ingresos, diversificar riesgos, acceder a nuevos consumidores, aprovechar ventajas competitivas, obtener recursos estratégicos y participar en redes internacionales de producción. El estudio de la internacionalización ha evolucionado desde enfoques exclusivamente económicos hacia perspectivas multidisciplinarias que incorporan elementos administrativos, financieros, culturales, jurídicos, tecnológicos e institucionales. Como consecuencia, han surgido diversas teorías que explican por qué las empresas deciden internacionalizarse, cómo seleccionan mercados y cuáles son las mejores estrategias para reducir los riesgos inherentes a la expansión internacional. En el contexto del doctorado en Comercio Internacional y Aduana, es importante que ustedes puedan comprender los conceptos y teorías de la internacionalización, porque esto les va a permitir desarrollar capacidades para diseñar estrategias empresariales sustentadas en evidencia científica, interpretando fenómenos económicos globales y formulando propuestas que fortalezcan la competitividad internacional de las organizaciones. Veamos el concepto de la internacionalización empresarial desde el punto de vista del proceso. La internacionalización puede definirse como un proceso mediante el cual una empresa incrementa progresivamente su participación en mercados extranjeros mediante actividades comerciales, productivas, financieras o de inversión, con el propósito de generar ventajas competitivas sostenibles. Para John H. Dugin, la internacionalización representa una decisión estratégica basada en la combinación de ventajas propias de la empresa, ventajas del país de destino y beneficios derivados de la internacionalización de operaciones. Por su parte, Welch y Lowstaring, en 1988, la definen como el proceso mediante el cual las empresas incrementan gradualmente su participación en operaciones internacionales. Esta definición continúa siendo una de las más aceptadas dentro de la literatura especializada. ¿Para qué sirve la internacionalización empresarial? Bueno, cumple múltiples funciones estratégicas para las organizaciones, como por ejemplo, incrementar la competitividad, diversificar mercados, reducir la dependencia del mercado nacional, acceder a nuevos consumidores, aprovechar economía de escala, obtener materias primas estratégicas, acceder a tecnologías avanzadas, incrementar la rentabilidad, fortalecer la innovación, participar en cadenas globales de suministro, aprovechar tratados internacionales, reducir riesgos económicos y políticos, mejorar el posicionamiento internacional, incrementar el valor corporativo,
desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Bueno, veamos algunos conceptos muy importantes para entender la internacionalización. En primer lugar, tenemos globalización. La globalización es el proceso de integración económica, financiera, tecnológica y política y cultural entre los países. Ha permitido que empresas de cualquier tamaño puedan acceder a consumidores internacionales mediante plataformas digitales, logísticas internacionales y tratados comerciales. Las características de la globalización son libre circulación de bienes, mayor movilidad de capital, integración tecnológica, competencia internacional y digitalización. El segundo concepto es competitividad internacional. Esta se refiere a la capacidad de una empresa para competir exitosamente en mercados extranjeros mediante productos o servicios diferenciados. Y depende de factores como innovación, calidad, productividad, tecnología, capital humano y gestión empresarial. Veamos el concepto ventaja competitiva. Según Michael Porter, en 1990 sostenía que la ventaja competitiva consiste en la capacidad de una empresa para generar mayor valor que sus competidores. Pueden obtenerse mediante liderazgo en costos, diferenciación o la especialización. Otro concepto es ventaja comparativa. Este concepto, desarrollado por David Ricardo, se refiere a la capacidad que tiene un país para producir determinados bienes con menores costos relativos que otros países. Este principio explica gran parte del comercio internacional moderno. Inversión extranjera directa. Este concepto consiste en la inversión realizada por empresas en otros países con el propósito de establecer operaciones permanentes. Puede adoptar diversas modalidades: subsidiarias, filiales, joint ventures, adquisiciones, fusiones. Cadenas globales de valor. Se entiende por cadenas globales de valor a las redes internacionales donde diferentes etapas de producción se realizan en distintos países. Y esto incluye: en un país se hace el diseño, en otro se manufactura, en otro se establece la logística, en otro la comercialización y el servicio postventa. Riesgo país. Este concepto se refiere a la probabilidad de pérdidas derivadas de factores políticos, económicos, jurídicos, sociales, cambiarios de un país. El análisis de riesgo del país constituye un elemento esencial antes de invertir internacionalmente. Tenemos que conocer el contexto de un país a donde queramos invertir, pues para poder establecer cuáles son los riesgos, pero también las oportunidades que tenemos. Barreras comerciales. Son restricciones impuestas por los gobiernos para limitar el comercio internacional. Pueden ser arancelarias, no arancelarias, técnicas, sanitarias, ambientales o administrativas. Internacionalización digital. Este concepto nos habla de la transformación digital que ha permitido a pequeñas y medianas empresas participar en mercados internacionales mediante un comercio electrónico, el marketplace, el marketing digital, plataformas business to business, inteligencia artificial y big data. ¿Cuáles son las principales teorías de la internacionalización? En primer lugar, tenemos la teoría de la ventaja absoluta, quien fue propuesta por Adam Smith en 1776. La fundamentación de esta teoría se refiere a que Smith sostenía que los países deben especializarse en aquellos bienes que producen con mayor eficiencia absoluta. Los aportes de esta teoría es precisamente el concepto de especialización, productividad y división internacional del trabajo. Las limitaciones que presenta esta teoría es que no explica el comercio entre países con distintos niveles de productividad. Otra teoría es la teoría de la ventaja comparativa, propuesta por David Ricardo en 1817.
Esta teoría establece que los países deben especializarse en aquellos productos donde posee menores costos de oportunidad. Es una de las bases del comercio internacional moderno. Otra teoría es la teoría de Henscher-Honlin. Sus autores son Eli Heckscher y Bertil Honlin. Explican el comercio internacional a partir de la dotación de factores productivos. Aquí los países exportan aquellos bienes cuya producción utilizan intensamente los factores que poseen en abundancia. Teoría del ciclo de vida del producto, propuesta por Raymond Vernon en 1966, explica que la internacionalización depende de la evolución del producto y las etapas que la integran es la introducción del producto, el crecimiento de la empresa, la madurez de la misma y el declive. Durante estas fases cambian las estrategias de producción y localización internacional. Modelo de Uppsala. Los autores son Jan Johansson y Jan Erik Valheim, propuesta en 1977. Es probablemente la teoría más influyente sobre la internacionalización empresarial. Los principios que abarca esta teoría o este modelo habla de que la internacionalización de la empresa se debe de hacer de manera gradual. Y el proceso inicia con exportaciones ocasionales, exportaciones mediante intermediarios, establecimiento de oficinas comerciales, producción internacional. El aprendizaje reduce progresivamente la incertidumbre. Veamos ahora el paradigma ecléctico o modelo OLI, propuesta por John H. Dunning. Esta teoría explica que una empresa invierte internacionalmente cuando reúne tres ventajas simultáneas. Por ejemplo, tenemos la ownership, cuyas ventajas propias son que la empresa tiene una marca propia, una tecnología propia, patentes, capital humano especializado. Location. La location son ventajas del país receptor. Ejemplo, mano de obra pues barata, recursos naturales accesibles, baratos también, un mercado amplio donde podamos exportar y vender nuestros productos y una estabilidad. Internalitation. Ventajas para realizar internamente las operaciones en lugar de contratar terceros. Teoría de los costos de transacción. Autor Oliver Williamson. Explica que las empresas internacionalizan actividades cuando resulta menos costoso realizarlas internamente que mediante contratos externos. Y aquí se ponderan los costos de negociación, la supervisión, información y la incertidumbre que puedan presentar. Teoría de recursos y capacidades. Sus autores principales son Jay Berney, Birger Warnerfeld y Edith Perrons. Afirman que la internacionalización depende de recursos estratégicos difíciles de imitar. Entre ellos, sin duda alguna, el capital intelectual, la tecnología, la innovación, el conocimiento organizacional y la cultura empresarial. Por Global. Esta teoría describe empresas que nacen con orientación internacional desde sus primeros años y se caracterizan por un alto componente tecnológico, innovación, uso intensivo de Internet, mercados internacionales desde su creación, y los ejemplos frecuentes son empresas de softwares, plataformas digitales, startups tecnológicas. Teoría de redes o Network Theory sostiene que las relaciones empresariales facilitan la internacionalización. Aquí las empresas lo que aprovechan son sus clientes, sus proveedores, universidades, gobiernos, cámaras empresariales, clústeres industriales, etc. Las redes reducen costo de entrada y aceleran el aprendizaje internacional. ¿Cuáles son los factores que impulsan la internacionalización? Como ya vimos en la sesión anterior, hay factores internos y factores externos. Entre los factores internos tenemos capacidad financiera, innovación, recursos humanos, tecnología, planeación estratégica, cultura organizacional. Y entre los factores externos tenemos tratados comerciales, apertura económica, demanda internacional, globalización, competencia, estabilidad política e infraestructura logística. ¿Cuáles son los beneficios de la internacionalización?
pues sin duda incrementan las ventas, se diversifican los riesgos, se hace un aprovechamiento de economías de escala, se accede a tecnología, se desarrolla mucho la innovación, se incrementa el prestigio corporativo, se accede a nuevos mercados, hay mayor productividad, se fortalece financieramente la empresa y hay una creación de alianzas estratégicas. ¿Cuáles son los retos de la internacionalización? Bueno, pues romper con las barreras de las diferencias culturales, los riesgos cambiarios de la moneda, barreras regulatorias, el marco normativo de una u otra país, a veces en lugar de ayudar conflictúan el proceso, competencia internacional, protección de propiedad intelectual, costos logísticos, adaptación del producto, cumplimiento aduanero, incertidumbre política y gestión intercultural. ¿Quiénes son los principales exponentes de la internacionalización empresarial? Pues ya mencionamos que Adam Smith, quien nació en 1723 y fallece en 1790, es considerado el padre de la economía moderna, formuló la teoría de la ventaja absoluta que fundamenta la especialización productiva como motor del comercio internacional. David Ricardo nació en 1772 y falleció en 1823, desarrolló la teoría de la ventaja comparativa, explicando cómo el intercambio beneficia a los países, incluso cuando uno posee mayor eficiencia absoluta en todos los bienes. Elie Heckscher nació en 1879 y falleció en 1952, y Bertil Oemling nació en 1899 y falleció en 1979. Ambos propusieron el modelo de dotación de factores, según el cual las diferencias en recursos productivos explican los patrones del comercio internacional. Raymond Vernon nació en 1913 y falleció en 1999. Formuló la teoría del ciclo de vida internacional del producto, mostrando cómo la localización de la producción evoluciona conforme madura un bien en el mercado. Chan Johansson nació en 1944 y Jan Erik Bangle nació en 1937. Ellos fueron creadores del modelo de Uppsala, destacaron el aprendizaje gradual y la acumulación de experiencia como elementos centrales del proceso de internacionalización. John H. Dubin nació en 1927 y falleció en el 2009. Es autor del paradigma ecléctico, OLI. Integró las ventajas de propiedad, localización e internacionalización para explicar la inversión extranjera directa y la expansión internacional de las empresas. Michael E. Porter nació en 1947. Desarrolló el concepto de ventaja competitiva y el modelo del diamante nacional, vinculando la competitividad empresarial con las condiciones estructurales de los países. Oliver E. Williamson nació en 1932 y falleció en el 2020. Impulsó la teoría de los costos de transacción, explicando que las empresas se internacionalizan operaciones internacionales cuando ello reduce los costos de coordinación y control. Edith Perrons nació en 1914 y falleció en 1996. Es pionera en la teoría basada en los recursos. Enfatizó que el crecimiento y la expansión internacional depende del aprovechamiento estratégico de las capacidades internas de la empresa. Y J. B. Barney nació en 1954. Consolidó el enfoque de recursos y capacidades, señalando que los recursos valiosos, escasos, difíciles de imitar y organizados adecuadamente, constituyen la base de ventajas competitivas sostenibles en mercados internacionales. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que la internacionalización empresarial constituye un proceso estratégico complejo que trasciende la simple exportación de bienes y servicios. Implica la integración de capacidades organizacionales, recursos estratégicos, conocimiento de los mercados, adaptación institucional y visión de largo plazo para competir en un entorno global dinámico. Las teorías de la internacionalización ofrecen marcos explicativos complementarios para comprender por qué las empresas se expanden internacionalmente, cómo seleccionan sus mercados de destino y qué mecanismos utilizan para generar ventajas competitivas sostenibles.
Desde los fundamentos clásicos de Adam Smith y David Ricardo, hasta enfoques contemporáneos como el paradigma OLI, el modelo de Uppsala, la teoría de redes y el enfoque basado en recursos, la evolución teórica refleja la creciente complejidad de los negocios internacionales. Para los profesionales y académicos del doctorado en Comercio Internacional y Aduana como ustedes, el dominio de estos conceptos les va a permitir interpretar con rigor los fenómenos del comercio global y poder diseñar ustedes estrategias de expansión internacional sustentadas en evidencias y contribuir al fortalecimiento de la competitividad empresarial en un contexto caracterizado por la innovación tecnológica, la transformación digital, la sostenibilidad y la integración de las cadenas globales de valor. Con esto concluimos la sesión número 2 de esta materia, invitándoles a que nos veamos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.